Hola, te damos la bienvenida a Proyecto Armonía, el podcast. Un espacio que creamos con mucho cariño, Iracema y Mariana. Con la intención de abrir la conversación sobre temas que nutren la relación con nosotras mismas y nuestro bienestar de forma integral. Nuestro propósito es cultivar la armonía entre cuerpo y mente desde el amor propio. Hola, bienvenidos al episodio 3 de nuestro podcast Proyecto Armonía. La saludamos con mucho gusto. Aquí estamos Iracema y yo listas para platicar de un tema que nos interesa mucho y que durante todo el año lo estamos comentando en algún momento de nuestras vidas. O sea, como que siempre hay una conversación alrededor de este tema. Entonces, pues el tema del día de hoy se trata sobre los retos pues en temas nutricionales y cómo podemos empezar a reconciliarnos con la comida y con nuestro cuerpo, entendiendo un poco más de qué van, ¿no? Este tipo de dinámicas o de actividades. Entonces, pues vamos a comenzar primero definiendo o platicando un poco sobre qué significa la palabra reto. Okay, entonces, pues aquí les trajimos un par de definiciones de acuerdo a la Real Academia Española, que es pues la que manda en temas de lengua. Y pues ahorita vamos a ver cómo eso se aplica, ¿no? En la vida real o cómo nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva. Entonces, hay varios significados, como les decía ahorita. Tenemos, por ejemplo, que es una provocación o una citación al duelo o al desafío. También tenemos otra que habla sobre una acción de amenazar, que puede ser también un dicho o un hecho con que se amenaza. Puede ser también una regañina. Un objetivo o empeño difícil de llevar a cabo y que constituye por ello un estímulo y un desafío para quien lo afronta. Y por último, una acusación de alevoso que un noble hacía a otro delante del rey, obligándose a mantenerla en el campo. Entonces, pues si se fijan, como que estos significados están un poco intensos, ¿no? Sí, un tanto agresivos. Sí, ajá. Yo me quedaría, por ejemplo, con el primero, con el que dice como que es una provocación a un desafío, y con el 5 también, ¿no? Como que sí. Algo difícil que se tiene que llevar a cabo y que tiene un estímulo, ¿no? De por medio, que es lo que logro entender yo, ¿no? Entonces, pues partiendo de estas definiciones, Iracema, nos quisieras compartir que para ti la palabra reto, ¿qué significa? O sea, ¿qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra reto? Para mí, cuando pienso reto así, por sí solo, pienso en desafío, el poner a prueba tus límites, tus habilidades, algo que sí, o sea, por reto entiendo algo difícil, algo que no es tan... Que no es fácil para todos. No es fácil para todos, no es fácil sobre todo para uno mismo, pero que sí puede ser motivador, porque como que está la premisa de que te va a ayudar a crecer o te va a aportar algo al pasar ese reto. Entonces, eso para mí como que representaría la palabra reto por sí solo. Ahora, si hablamos ya de un reto nutricional, pues ahí ya cambia un poquito, ya el concepto cambia. Sí, lo que viene a mi mente ya cambia un poco. No sé, tú cómo lo representas. Mi percepción también está como que un poco sesgada, ¿no? Porque, o sea, si yo pienso en la palabra reto, se me viene a la mente sí o sí estos retos nutricionales. Sí, lo escuchas más tú. Lo escucho mucho y durante mucho tiempo. Entonces como que siempre se me viene a la mente eso, pero ahorita que dices tu definición y que leímos más o menos ahí lo que viene en la RAE, pues veo que tiene también como esta parte positiva, ¿no? Que pudiera tener una parte buena hacia nosotros.
Sí, como aspiracional. Ajá, exacto, porque al final de cuentas día a día tenemos que cumplir con ciertos retos, ¿no? Para mejorar como personas, como profesionales, como familiares, como amigos, como mamá, como papá, ¿no? Entonces, creo yo que la palabra reto sí puede tener una connotación muy buena y que al final de cuentas todos hemos pasado por retos en nuestra vida. Pero sí, mi opinión está muy sesgada pues con este tema, porque para mí hablar de retos nutricionales es como, sí, un tema que me incomoda a veces, pues. Entonces, sí lo veo así, ya aterrizándolo un poquito más al tema de los retos nutricionales, que pues es el tema del que vamos a hablar hoy. Sí siento como es como esta pelea contra ti mismo, pero a la vez también contra los demás, ¿no? Porque a veces hay mucha como que competencia al final de cuentas, pues de eso se porque hay un ganador. Retos. Ajá, porque hay ganadores o porque tienes que cumplir con ciertas metas, ¿no? Que a lo mejor en estos casos tú solita te los pones, pero pues también depende mucho de dónde venga esa reflexión, ¿no? O ese deseo. Entonces, pues puede tener una connotación muy buena, ¿no? La palabra reto o el hecho de tener o hacer retos, pero en este tema a lo mejor como que sí está ahí medio... Sí, como que puede... medio confuso. Sí, si lo ves a lo mejor desde lejos, parece una competencia, ¿no? Porque hay un premio, ahora hay premios, hay un ganador, una ganadora o a lo mejor 3, en cierto periodo de tiempo se va a hacer, estas son las reglas del juego, que a veces es pérdida de peso. Sí, la mayor parte del tiempo. Y como que parece una competencia, y sí, en todas las competencias, pues uno como de forma individual dice, bueno, me voy a enfocar en mí mismo, yo soy mi propio, ¿cómo dicen? O sea, yo soy mi propio reto, yo soy quien me tengo que superar a mí mismo. Sí, tengo que ser mejor que yo ayer. Pues. Ajá. Entonces sí, pero como que a veces no tenemos en cuenta que un reto puede ser también esta competencia, ¿no? O sea, como que en términos de marketing es como es por ti, tu mejor versión. Y sí, pero también como tener en claro que sí funciona como una competencia también, o sea... Sí, porque al final de cuentas, como dices, la parte como, una de las partes claves de los retos es que hay un ganador, pues, entonces, pues ni modo que compitas contigo misma y pues ahí no entra la parte del ganador, o sea, sí estás compitiendo con otras personas porque pues vas a ganar o vas a perder, ¿no? Entonces, sí está esta idea de que tengo que bajar más que la otra. Si me metí al reto con mi amiga o con mi hermana, pues tengo que bajar más que mi hermana o tengo que bajar más que mi amiga para ganarme el premio, ¿no? O tengo que tener más cambios corporales para ganarme el premio del primer, segundo, tercer lugar, ¿no? Sí. Entonces, sí, al final de cuentas, sí implica, ¿no? El como cambiar esa definición de compito conmigo misma empiezo a competir con otras, ¿no? También. O sea, tenerlo, no que esté mal o bien, sino tenerlo consciente que también está en la mesa. Sí. O sea, porque ahorita me puse a pensar retos en el área de psicología. Sí hay retos, ¿no? Como retos de amor propio, retos de autocuidado, pero no se me viene a la mente si hay ganadores, porque no me ha tocado ver uno, porque es difícil medir este tipo de situaciones. Sí. O sea, no hay un número de que... O sea, al final de cuentas hay alguna probabilidad de que eso en alguien afecte, ¿no? A lo mejor un reto para practicar más veces en la semana o en el mes el autocuidado, pues difícilmente va a dañar, ¿no? O sea, va a haber como un resultado negativo en la persona. Sí. O por ejemplo, estos retos que en ocasiones también, o sea, a ti como que te gusta de la lectura, ¿no? De... A ver, hay que leer un libro al mes, ¿no? O tantos libros al año, entonces... Que hasta eso los cuestiono a veces. Ajá, sí, pero te digo, difícilmente como que puede haber realmente un resultado negativo, o sea, a lo mejor simplemente, bueno, no los leí, sí me agüité poquito, pero ya a nivel psicológico a lo mejor no es tan dañino, pues. Y tampoco hay como el monitoreo, o sea, no hay como un monitoreo como tal, que es como... Si fuera de autocuidado, porque yo sí he hecho 21 días de autocuidado,
no estoy preguntando, pero sí te cuidaste. Sí escribiste en el diario, ¿verdad? Sí, o sea, no. Es ya como que un proceso muy personal y de cada persona a su ritmo, ¿no? Sí. Entonces a lo que voy es que con estos retos nutricionales sí hay una gran como probabilidad o posibilidad, perdón, de Pasa. de que algunas personas lleguen a tener resultados negativos a nivel emocional y a nivel incluso físico también, sí. ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque realmente en la parte nutricional, en la consulta, o sea, pues yo me doy cuenta de muchas cosas, ¿no? Sí. Y he tenido a lo largo de estos años trabajando en el consultorio muchas pacientes que van después de haber hecho retos, a lo mejor por un mes, por 2 meses, por un año completo, que traen muchos temas de culpa, de restricciones, físicos también, porque pues la restricción lleva a una deficiencia nutricional también. Entonces sí tiene alguna implicación pues en estos temas físicos y emocionales. No en todas las personas, obviamente no todos tenemos como los mismos factores que van a desencadenar o van a detonar esas conductas, pero sí hay una gran prevalencia, ¿no? de estos temas posteriores a los retos. Sí. Entonces, por eso es como el cuestionamiento que yo les doy, por eso es que no estoy como que muy convencida de que realmente sean la mejor opción para mejorar la salud o para mejorar la relación que tienes con los alimentos, porque muchas veces también así se vende, ¿no? Como es educación, o sea, vas a aprender a comer, vas a mejorar tu relación contigo y con los alimentos. A ver, o sea, ¿cómo puedes hacer eso haciendo este tipo de aproximación masiva? Porque realmente no hay como que un tratamiento personalizado, sino que es un menú igual para las 20, 50, 100 personas que entran al reto, que supuestamente, y lo digo entre comillas por si no me están viendo, se personalizan porciones, pero muy rara vez realmente pasa eso. O sea, yo he platicado así con personas que a lo mejor la mamá, la hermana, la tía y la abuela se metieron al reto y las 4 tienen el mismo menú y las mismas porciones. Sí. Que ellas mismas se dan cuenta, ¿no? De que, ay, ¿cómo mi abuelita va a estar comiendo lo mismo que yo, no? O sí. Como mi mamá que trabaja y que va al gimnasio y yo a lo mejor que no tengo tanta actividad física, vamos a comer lo mismo. Sí. Entonces, sí, realmente es muy difícil que esto se dé, o sea, que sí se dé una personalización, porque generalmente en los retos es un alcance muy amplio, pues, sí. Son muchas personas las que entran. Entonces, sí, yo eso es como que más lo que cuestiono, porque sí eso va a tener implicaciones a nivel nutricional y también emocional, ¿no? Psicológico. El tema, por ejemplo, también de la edad, o sea, también yo he tenido muchas pacientitas que tienen 14, 15, 13 años, que entraron al reto. Muy vulnerables. En edades muy vulnerables, con ya a lo mejor pensamientos, ¿no? Que se fueron reforzando en esos retos. Y claramente desarrollan conductas alimentarias de riesgo o un TCA como tal. Entonces ahí está como que también a ver qué límites tendríamos que estar poniendo en estos retos, ¿no? De edades o de autorización de la mamá o del papá, o cómo abordar diferente, ¿no? Pues estos casos. Claro, o sea, y estás... Porque la parte nutricional psicológica, que viene siendo como la base de este podcast, están tan de la mano que hábitos nutricionales están impactando en cuestiones psicológicas, como decías, el desarrollo de un TCA. Pero a veces lo venden como, o está este cuestionamiento de, son muy pocos los casos, no sabemos realmente. Pero segundo, también importa mucho si ya estás sintiendo sentimientos de vergüenza, de culpa a la hora de comer, a la hora de hacer ejercicio, a la hora de salir de la rutina o del plan del reto. También si estás empezando a compararte con los procesos de las demás, porque somos humanos, somos seres sociales, es
a veces es inevitable fijarnos en los procesos de los demás, aunque te vendan esta idea de tú como caballo solamente fíjate en tu camino. Y no siempre es por comparación o por envidia, ¿no? Sino que muchas veces tú ves a la otra persona y dices, ay, me gustaría a lo mejor como lograr lo que ella ha logrado o cómo le hizo. Como referencia, inspiración, y está bien. Sí. Pero hay que estar uno muy alerta y muy atento porque a veces el mismo ambiente te envuelve y como habíamos dicho, tiene como los puntos para hacer una competencia y a lo mejor esa inspiración luego se puede convertir en otra situación. Sí. No solamente de envidia, sino en una situación en la que eres muy dura contigo, sueles a lo mejor ya tomar decisiones que tienen un impacto en tu salud física, como en tu salud mental, el tema de la autoestima, el tema de la imagen corporal, de la insatisfacción corporal, o sea, se puede hacer una gran lista con un reto y sí dirán, pero es responsabilidad de quienes entran. Ajá. O sea, deberían de saberlo. Ajá. Desde un punto, sí, ¿no? Nosotros como consumidores, pues claramente tenemos que fijarnos en lo que estamos comprando o en lo que estamos consumiendo. De la parte del profesional de la salud, pues todavía más. Hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad mucho más grande, hay un código de ética que a muchos se les olvida, que yo creo que ahorita voy a hacer un post, un reel con el código de ética para que ojalá se haga viral, para que se acuerden, donde entra esta parte de que nosotros como profesionales de la salud, y me imagino que también pues es muy similar al de los psicólogos, ¿no? Ahí por ahí está. Ahí está. Pues no debemos de arriesgar la integridad, ¿no? de nuestros consultantes. Entonces, antes de crear como este tipo de programas o de retos o de dinámicas, nosotros tenemos que ser conscientes de todo eso, ¿no? De todo, de las implicaciones que pudiera tener ese tipo de tratamiento o de alcance en nuestras actividades como profesionales. Y a veces sí se le pone más responsabilidad al consumidor, ¿no? De que pues es que tú, o sea, ¿por qué no te fijaste o por qué no te diste cuenta? Pero aquí entra también la parte del marketing, o sea, el marketing está hecho para que caigas, ¿no? Sí. Y además viene acompañado de todo este bombardeo que tenemos diario, nosotras como mujeres específicamente, pero también lo tienen los hombres, de que pues tenemos que modificar nuestro cuerpo o que tenemos que siempre estar buscando vernos de cierta forma, ¿no? Y que ahora es por amor propio. Sí, entonces sí, nosotros como consumidores, repito, debemos de ser conscientes, pero a veces es imposible. O sea, si tienes a una niña de 13, de 14 años que todavía no ha desarrollado una madurez emocional, que todo el día se le está bombardeando con información de que hay un cierto cuerpo que debe de tener, de que la actriz, la influencer hace esta dieta, toma estos jugos, pues claramente si ella va en la publicidad de un reto que la va a hacer llegar a ese punto o que le promete hacerla llegar a ese punto, pues no lo va a pensar dos veces, o sea... Sí, que además ve cuerpos editados, o sea, ya viene... O sea, ya estamos todos bombardeados con esto, pero sí pongámonos en niñas de 15, 16 años que crecieron, o sea, nosotros fue con la revista, ¿no? Y que si nos la compraban la veríamos y si no, no. Sí, y cada 15 días salía, o sea... pero ahora a ellas les tocó un momento donde están las redes sociales, no voy a mencionarlas, pero de 5 segundos y tú ya estás de, yo no me veo así, y esta persona es popular y tiene amigos y tiene pareja y tiene, porque no solamente es la parte física, sino lo que se supone que te va a facilitar tener, ¿no? Y ahora sí, pues, lo que vas a tener cuando llegues a ese cuerpo, pues, que es al final de cuentas el objetivo de todo. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar, o sea, bien una introspección, bien sinceramente con nosotros mismos, a lo mejor lo que yo quiero no es verme de esa forma, o sea, no es adelgazar, no es tener más pompi, no es tener más gusto, sino es que la sociedad me promete que voy a obtener llegando a ese cuerpo. Aceptación, voy a encontrar un novio o una novia, trabajo. Porque sí pasa.
seguidores, porque aunque a nosotras a lo mejor como que no aplique eso, como que nos vale si tenemos seguidores o no, en otras generaciones más abajo sí es, o sea, los likes y los seguidores son algo, o sea, yo he visto que borran fotos porque no llegaron a los likes que querían, pues. Sí, entonces, verdad, es cierto. Entonces, perfiles vacíos. Ajá, exacto, sí, con todas fotos que fueron las que más likes tuvieron, las ¿no? más aesthetic. Entonces, es más allá de solamente lo físico, sino, o sea, qué quiero sentir, ¿no? Cómo me quiero sentir con ese cambio, que es lo que la sociedad nos promete. Y el marketing sabe. Entonces, aquí entran, por ejemplo, las famosas fotos de antes y después, que es otro rollote que nos podemos... O sea, podemos hacer un programa solamente de eso. Porque... Yo lo voy a platicar desde la parte nutricional, o sea, de cómo lo veo yo desde la parte nutricional, y sé que ahorita tú pues vas a también a dar tu opinión desde la parte psicológica. Entonces, por ejemplo, yo puedo como nutrióloga tener un paciente o una paciente que a lo mejor llegó en un peso a la primera consulta, ¿no? Entonces, voy a explicar cómo más o menos surge este tema de las fotos de antes y después, ¿no? Porque como a lo mejor alguien no se ha dado cuenta. Entonces, yo como nutrióloga, si mi consulta es a lo mejor enfocada en pérdida de peso, o si mi consulta es peso centrista, pues mi éxito se va a medir en qué tanto baje de peso a mis pacientes, ¿no? O qué cambios tengan en su cuerpo en el proceso en el que yo los tenga. Entonces, pues para yo hacerme publicidad, entonces tomo la foto al inicio de la consulta, y una vez que el paciente refleje cambios físicos de pérdida de peso o de pérdida de grasa y aumento de masa muscular, como lo quieran ver, vuelvo a tomar otra foto y entonces subo a mis redes sociales la comparación, ¿no? De vean, o sea, yo como nutrióloga lo que logré con este paciente. Y claro, también lo felicitan, ¿no? O sea, por su esfuerzo, por su fuerza de voluntad y todo lo que quieras. Entonces, ¿qué pasa con esas fotos? Tú como espectador, pues ves el cambio. Tal cual el cambio del antes y después, que a lo mejor pasó un mes o 3 meses o un año o lo que sea, pero tú no estás viendo todo lo que pasó detrás de esas fotos. O sea, que a lo mejor fue una dieta muy restrictiva, que a lo mejor hubo pastillas de por medio, a lo mejor hubo ejercicio en exceso, conductas alimentarias de riesgo, depresión, o algún tema emocional que también, ansiedad, que también influyó en esos cambios, ¿no? Entonces yo como espectador no veo todo eso detrás, y pues digo, chin, o sea, si él o ella pudo hacer ese cambio, pues yo también puedo, ¿no? Porque yo no podría, o chale que yo no puedo. Pero lo que no nos muestran este tipo de profesionales que realizan este tipo de dinámicas en redes sociales es la foto del después, ¿no? O sea, a ver, una vez que llegó a ese punto de pérdida de peso, ¿qué pasó después? Hubo un rebote, recuperó el peso. O cómo están los estudios. ¿Qué estudios de laboratorio? Exactamente, o sea, cómo está de colesterol, de triglicéridos, de glucosa, de cortisol, o sea, el estrés al disparado. tope, porque pues tiene que mantener ese cuerpo, ¿no? Entonces ahí está un punto. A favor no, o sea, al negativo de las fotos del antes y del después, que no te muestran realmente lo que hay detrás y lo que hay después, que generalmente va a haber una reganancia de peso como en el 95% de las personas, ¿no? Que se me hace como una metáfora de las redes sociales. No sabes qué hay detrás de la foto. Sí, detrás ni una semana ni un mes después, no sabes si después de que se tomó esa foto se fue a su casa a darse un atracón. O sea, que suele ocurrir. Suele pasar. Después de la cita. De que, ya por fin me tomó la foto, ya bajé lo que tenía que bajar, ahora sí me premio, ¿no? Y o sea, ahorita, o sea, así como hiciste la frase, me pone a pensar como, qué presión saber que al día de mi cita me van a tomar foto. Sí, o sea. Más si tengo una situación de inseguridad. Sí, la verdad es que yo no sé, o sea, nunca en mis años de consultar se me ocurrió hacer eso, o sea, ni cuando estaba todavía en el otro lado, en el lado oscuro. Nunca, o sea,
O sea, para mí no era como una opción de, quítate la ropa, te voy a tomar una foto. O sea, no. Ay, sí. No era, o sea, y sí me decían muchos de que, deberías de tomar una foto de tus pacientes para que lo subas y que llegue más gente. Y yo, o sea, yo así como que, no, o sea, ¿por qué? Sí, que en ese momento no sabía por qué no me latía, pero nunca me latió, pues, ese tipo de comparaciones. Y otro punto también, para reflexionar en el tema de las fotos del antes y el después, es que tú como espectador también, si tú estás en el estado físico que está la persona en la foto del antes, pues entonces empiezas a pensar, entonces mi cuerpo pues no es suficiente, o mi cuerpo no está bien porque está en la foto del antes, sí, ¿no? O si estás todavía a lo mejor con un cuerpo más grande o con un porcentaje de grasa más grande que la foto del antes, pues dices tú, no, pues, o sea, estoy... ¿Y qué tal si mi después es su antes? Ajá, exactamente, pues, o sea, estoy peor. Uh-huh. Entonces, entra toda esta insatisfacción corporal, pues, creada por este tipo de mercadotecnia. Uh-huh. Y ahí, pues, yo creo que es muy difícil a lo mejor como que tú hagas conciencia, obviamente sí, trabajándolo en terapia y lo que tú quieras, pero si eso sigue siendo lo que ves todos los días, o si siguen bombardeándote, va a ser muy difícil que realmente entiendas o lo puedas llevar a la práctica, pues. Entonces yo creo que aquí también entra ok, sí, cada quien es responsable de lo que ve, cada quien es responsable de lo que hace, si se mete o si no se mete a un reto, pero nosotros también como sociedad, o sea, ayudar un poquito en esas decisiones, o sea, empezar a ser un poco más conscientes y tratar como de cuidar un poco más lo que compartimos, uh-huh, como profesionales de la salud. Sí, y o sea, honestamente, ya hemos hablado tú y yo de que ese reto sí se antoja, ajá, sí se antoja. O porque me agarraron en un momento de inseguridad corporal, que aunque uno esté bien trabajado, hay días. Ajá. O porque el premio llama la atención, uh-huh, o porque el lenguaje que usó el marketing, sí, está de que, wow, sí, yo sí quiero, uh-huh, o sea, ser más saludable, sí, quiero empezar a aprender a comer y todo eso. O porque todas mis amigas entraron. Ajá, y pues también quiero pertenecer, uh-huh, quiero estar en esa plática. Sí. O sea, sí nos puede pasar, pero sí hay una responsabilidad colectiva también, sí, o sea, sí, tanto del consumidor, sí como profesional, pero también como sociedad, porque ahora que soy mamá y pienso de que tengo una niña, digo, uy, ¿cómo lo voy a proteger de estos mensajes? Sí, o sea, ni modo que nunca tenga celular, que nunca sí, tenga, o que con sus propias amigas, pues, que sí, van a platicar de eso sí o sí. Entonces tenemos una responsabilidad también con los, uh-huh, niños, o sea, con los futuros consumidores. Sí, porque, o sea, eso claramente desde casa a lo mejor se puede trabajar, como dices, desde chiquitos, trabajando con su imagen corporal, con autoestima, con autoconocimiento, pero al final de cuentas no somos robots, pues, o sea, por más que tengas aprendida la teoría, que a lo mejor en nuestro caso ya ahorita está muy constante en nuestra cabeza, sí llegan este tipo de marketing o este tipo de comentarios que sí te hacen de repente así como que dudar, ¿no? Entonces, sí, nadie está exento, o sea, ni porque tengas mamá psicóloga o porque tengas mamá nutrióloga, sí, o porque hayas ido siempre a terapia o porque en tu casa no se haya hablado del cuerpo o de la comida como tal, nadie está exento. Obviamente, claro, si hay un trabajo previo, pues va a haber menos probabilidad, ¿no? Estás como más atenta, más alerta. Sí, pero aún así, o sea, un día que te agarran cansadita, sí, con el ánimo bajo, o sea, ahí está la situación. O un día de insatisfacción corporal, o sea, que andes, sí, en tus días o cosas así. Sí, o sea, y todo esto, o sea, mencionaste varias implicaciones en la parte nutricional, pero están súper enlazadas con, uh-huh, con las psicológicas, o sea, lo que agregaría, yo digo que sería como la parte, ahorita también hablando de los niños, uh-huh, una niña, un niño que ve a su mamá y a su papá en un reto, todos los, uh-huh, mensajes que está recibiendo, sí, ellos aprenden observando, aprenden con el ejemplo. Uh-huh. Entonces si mamá dice que ay, y se ve cómo se agarra su cuerpo y dice, uh-huh, me faltan todavía 2-3 kilos, o sea, todos esos mensajes también los recibe, sí, o sea, si es una cadenota por una decisión, o sí, sea, ahí es por eso que es importante la parte de la ética, por algo, sí, está, o sea, está, uh-huh, muy bien pensado los códigos éticos, sí, y creo yo que todavía hacen como revisiones para actualizarlos. Sí, sí.
Y también como se agregaría algo más en la parte psicológica de las fotos y de las implicaciones de los retos, pues es esta parte y repito, la comparación. O sea, ya hemos dicho ahorita también de que si nos agarran en un momento vulnerable, se pueden detonar situaciones incluso de años atrás. O sea, y estas conductas alimentarias de riesgo, que también son muy aplaudidas y aceptadas en redes sociales, normalizadas en retos, que los ven como una forma de esa persona tiene fuerza de voluntad. O sea, se esfuerza, claro que sí se esfuerza, se está bastante, pero a veces ese esfuerzo es reflejo de una obsesión o de un trauma psicológico con su cuerpo, con la comida. Entonces pues es que es todo es todo un iceberg, o sea, lo que nosotros vemos en la puntita, que es el reto, a lo mejor, o sea, todo lo de abajo que no se ve es que desde la raíz de esos retos está el problema. O sea, ¿por qué querrías hacer un reto para bajar de peso? O sea, está bien, se vale querer bajar de peso, como lo hemos dicho siempre, o sea, no estamos peleadas con eso. Pero ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿De qué manera se estás abordando esa situación? Segundo, el hecho de asumir que necesitamos ciertas porciones en el día. Cuando cada día es diferente. Cuando cada cuerpo es diferente, cuando hay muchos factores que van a intervenir en eso, pues ahí está otro puntito también como que a reflexionar. Tercero, o sea, no todas las personas no todas las personas van a bajar de peso o van a cambiar su composición corporal por alimentarse de una manera diferente. Y en este caso, que es una alimentación restrictiva, pues menos, o sea, vas a causar una alteración metabólica, hormonal y de nutrientes cañona. O sea, estamos hablando de cortisol, la hormona del estrés, todas las cuestiones del ciclo hormonal también en caso de las mujeres. Sí, de una alteración en la grelina y en la leptina, que son estas hormonas que nos mandan las señales de hambre y de saciedad. O sea, es un gran impacto físico y mentalmente. O sea, dirás, ¿cómo se ve mentalmente? Personas irritables, enojadas, estresadas, angustiadas, abrumadas. Personas que a lo mejor sin energía pasaron de estar o sin energía o muy reactivas, o que se aíslan también. O sea, nos ha tocado casos donde no van a comidas porque o llegas con tu topper o ya hace nada, que hacer tu topper requiere tiempo. O sea, sí, al final de cuentas pues vamos a lo mismo. Un cerebro malnutrido pues no trabaja ni piensa igual que un cerebro bien nutrido. Entonces hay muchas señalizaciones ahí que van a faltar, y que muchas veces eso es lo mismo que los mantiene como en ese ciclo. Porque quienes nos estén escuchando y que hayan entrado a un reto nos van a poder confirmar que si entras a un reto no entras nada más un mes. O sea, mínimamente estás en 3-4 retos seguidos, porque sigues, o sea, obviamente en el primer reto no llegas a la meta, entonces, o a tu objetivo, entonces pues te metes al que sigue, y al que sigue, y al que sigue. Y así hay personas que tienen años dentro de los retos, ¿no? Sí. Que además son accesibles. Además, o sea, algo que también es parte del marketing es que son accesibles. A lo mejor te cuesta entrar a un reto de un mes lo mismo que te cuesta una consulta con tu nutrióloga, con tu psicóloga, y pues obviamente no comparas el gasto, ¿no? Entonces, pero pues obviamente la consulta es personalizada y estos retos no. Entonces sí, realmente, como te digo, o sea, es todo un iceberg de situaciones que se tienen que analizar y que reflexionar. Pueden decir, ay, qué exageradas, pues, o sea, es un reto, o sea, X, no pasa nada, nomás lo quiero por las recetas, ¿no? Nomás lo quiero ver si me gano el premio. Sí, a lo mejor para ti es algo X y no te afecta, pero para otro porcentaje de esa población... Hemos visto la otra cara. Ajá, sí es un tema que afecta bastante, ¿no? En muchos ámbitos en la vida. Entonces, pues, o sea, con esto queremos decir que sí hay que tener como
como profesionales de la salud, como reflexionar un poquito si realmente es mayor el beneficio que van a obtener mis pacientes de las cosas negativas, y pues preguntarnos o cuestionarnos cómo se vería a lo mejor un reto nutricional o psiconutricional sin que el objetivo fuera la pérdida de peso. O sea, ¿qué podríamos trabajar en ese tipo de situaciones? Porque al final de cuentas los retos yo creo que son una actividad o una dinámica que puede funcionar, o sea, que puede motivar, como lo dicen las definiciones, que puede ser como este estímulo de quiero lograr esto, o quiero a lo mejor mejorar esto, pero no tiene que ser enfocado en pérdida de peso. O sea, si realmente tú como nutriólogo o nutrióloga quieres mejorar la relación que tiene tu paciente con su cuerpo y con los alimentos, ¿puedes hacer un reto? Sí puedes hacer un reto, pero ¿de qué otra manera lo manejarías, no? Sin que el objetivo sea la modificación corporal. Sí. Y que ahí podría entrar también como la psicología, ¿no? O sea, a la par. Sí. ¿Por qué? Porque podríamos trabajar cambio de hábitos, ciclo de sueño, temas de imagen corporal, de autocuidado, ¿no? De cómo crear un poquito más de conciencia respecto a los alimentos, los nutrientes, cómo elegir a lo mejor en este momento qué necesito, qué no me va a hacer a lo mejor bien, sin enfocarnos como tal en pérdida de peso. Sí, o sea, sería, revolucionar esto, o sea, modificarlo, y sabemos que es un gran trabajote, porque a veces ya está la fórmula hecha y es muy fácil. Sí, y como hemos hablado en episodios anteriores, cambiar de este enfoque no es tarea fácil porque tiene muchísimas implicaciones para el profesional. Sí. Entonces, por esta parte del profesional, sería como nuestras recomendaciones, sí, cuestionar tu intención con los retos, ver qué modificaciones puedes hacer para cuidar de tus consultantes, porque hay una responsabilidad ética. Y por la parte del consumidor, ok, está este reto, y a lo mejor todavía no existe estos retos ya como muy conscientes, muy integrados, estas dos partes, psicológicas y nutricional, y ese reto me llama. Me gusta la dinámica, me gusta a lo mejor también la comunidad, porque también te puede gustar la comunidad. El apoyo. Sí, o sea, ¿qué hago ahí? O sea, ¿cómo me protejo? ¿Cómo me cuido? Y aquí, pues sí, nuestra recomendación es conocerte, estar muy atento de tus detonantes, estar muy atento de cómo te sientes en el día, o sea, cómo te sientes al entrar al reto y cómo te estás sintiendo durante y después, o sea, porque al terminar. Si nada más recuerdo el inicio. Sí, pues todos empezamos motivados cuando iniciamos algo. La mayoría, entonces, eso sería también como el kit de seguridad de voy a entrar a un reto y a lo mejor sí detecto que la meta sí es la pérdida de peso, pero a mí no me importa ganar, a mí no me importa ser quien más baje kilos, por ejemplo, pero a lo mejor estamos semana 3 y ya estoy sintiendo que, ya tengo ciertos pensamientos o ya me di cuenta que comí algo fuera del reto y me estoy sintiendo culpa, o ya estoy pensando en que debo de ir rápido al gimnasio cuando a lo mejor voy a salir a trabajar hasta las 8 de la noche. O sea, como estar muy atento a esas señales. No sé si tú tengas otra recomendación por la parte nutricional, de cómo cuidarte en un reto así. Sí, aquí en la parte nutricional yo creo que, pues, obviamente concuerdo, ¿no?, con lo que tú dices del autoconocimiento y del como estar atentos a cómo nos vamos sintiendo. Pero también en la parte nutricional, o sea, yo me fijaría o me gustaría que ustedes se fijaran en, a ver, qué menú me están dando, qué porciones me están dando. Si esas porciones son muy pocas para lo que yo generalmente consumo, porque les repito, generalmente son como un cálculo estándar y son hipocalóricas, es decir, menos calorías de las que generalmente consumes porque pues se busca la pérdida de peso, y generalmente van alrededor de 800 y 1200 calorías, que son nada, pues, o sea, que en adultos así como que el rango que de repente se puede calcular para un adulto funcional que trabaja, que tiene actividades, pueden llegar hasta 2000 calorías, pues, o más, ¿no? Estamos hablando de rangos.
ya sabemos que cada quien es diferente. Sí. Entonces, y que día a día son diferentes también esas necesidades. Entonces, si tú detectas que en tus porciones que te dieron en ese reto son muy pocas, o que están limitando algún grupo de alimentos, si te limitan los carbohidratos, si te cambian, a lo mejor nunca comiste tortilla de maíz porque solo te ponían de nopal o de coliflor o de vegetales, o hay como muchas restricciones, ¿no? En estos grupos pues importantes, que pues realmente te fijes en eso y que digas, a ver, o sea, no porque me estén diciendo que tengo que comer esto, lo tengo que hacer. Si yo estoy viendo que en el día a día estas porciones o estas calorías no me están haciendo sentir con energía, no me dejan llegar como al final del día tranquilo, me estoy muriendo de hambre, me está dando ansiedad a ciertas horas, pues no es obligación que lo sigas tal cual, ¿no? Sí. O sea, que sí escuchemos más a nuestro cuerpo y de decir, ok, a lo mejor quiero estar aquí para tener más variedad de recetas o para ver qué me enseñan, ¿no? Qué material me dan. Pero ya hablando de las porciones o de la ingesta que vas a tener tú en tu día a día, o sea, que no te claves con que eso tiene que ser sí o sí. Si tú detectas, repito, que no es suficiente, que hay mucha restricción en cuanto a opciones de alimentos, pues que sí te escuches y que tomes una decisión que te haga sentir mejor físicamente, ¿no? Porque sí pasa mucho eso, pues que hay, obviamente el objetivo es que bajen de peso y pues hay una restricción muy grande, y dos, hay una restricción también de calidad, o sea, de tipos de alimentos. Entonces pues esto no nos lleva a ningún beneficio al final de cuentas. Vas a pasarte todo el reto de malas, como decías ahorita, vas a pasarte sin energía, con episodios de ansiedad que al final de cuentas no es ansiedad, es hambre exagerada, sí, es hambre acumulada. Y esto pues también afecta en la relación que tenemos con los alimentos, porque si al final de cuentas la nutróloga me está diciendo que en vez de tortilla de maíz yo me coma la de coliflor o la de nopal o la de vegetales, pues yo concluyo que es porque la otra es mala o porque la otra engorda, ¿no? Sí, entonces, cuidar mucho como estos pensamientos y estas conclusiones que voy haciendo de acuerdo a esas recomendaciones. Eso sería como de la parte nutricional, cómo pudiéramos protegernos un poquito, ¿no? Sí, si uniera como estas dos partes, como que lo que podríamos resumir es que sería entonces, en este kit de seguridad, autoconocimiento, atención plena y flexibilidad, porque no todos los días son iguales, no todos los días somos iguales, y pues hay que estar muy atentos a estas señales. Entonces, pues yo creo que con esto estamos bien. Ya se van bien aleccionados, porque al final retos siempre va a haber, o sea, hay que ser realistas. Los retos, o sea, siempre van a existir. Los retos son una fuente de ingresos muy fácil, muy ¿cómo decirlo? Sí, pues muy... ¿Qué sería la palabra? Sí, fácil. Muy fácil, sí, o sea, realmente es fácil, pues. Entonces, una vez que te posicionas, ya sabes que tienes a tus clientes cautivos, ¿no? Entonces, siempre van a existir. Hay retos que no se enfoquen en pérdida de peso, sí los hay. No tienen el mismo alcance, muchas veces no, muchas veces sí. Entonces, yo creo que ya con esta información, pues pueden ustedes tomar un poco de más conciencia en estas decisiones. Sí, nuestro objetivo nunca ha sido decir está mal, está bien lo que estás haciendo, sino esta es la información y cada persona es tan capaz y responsable de tomar sus propias decisiones. Entonces, pues les dejamos esta información. Si saben de retos conscientes con atención plena y flexibilidad, nos platican. Sí, compártanoslo. Sí, nos va a dar mucho gusto ver el cambio. Sí. Entonces, bueno, pues les deseamos una linda tarde, una linda noche en el momento que nos estés escuchando. Sí. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye. Bye. Muchas gracias por acompañarnos. Si quieres ver más de nuestro contenido, síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como Proyecto Armonía MX, nutrióloga.marianacervantes y amablemente MX. Nos vemos en el próximo episodio.